Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Démosle gracias al Señor que nos tiene unidos como siempre. Señor, bendito seas por tu presencia, por tu labor en nuestro corazón, por el llamado que tú realizas a cada uno de nosotros. Es tu voz, oh Señor, la que nos enamora de ti y cada día necesitamos profundizar ese conocimiento contigo. Permítenos, oh Jesucristo, escuchar tu palabra, pero inspirados por el Espíritu Santo, de manera que nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma estén siempre en conexión, en sintonía contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, este fin de semana tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 21. Y es un discurso, es una narración de un compartir entre Nicodemo, maestro de la ley, conocedor de la Escritura, y Jesús. La manera como hablan los dos de ellos es claro que Nicodemo tiene mucho conocimiento de la palabra y también tiene deseos de conocer y profundizar acerca de Dios. El texto en el capítulo 3 de Juan dirá que Nicodemo fue de noche a hablar con Jesús. Ese es un signo de que Nicodemo tiene pena. Nicodemo no quiere que la gente sepa que él tiene una relación espiritual con Jesucristo y que quiere aprender de este maestro. Y él le va a decir, yo sé que tú vienes de Dios. Nicodemo se va a volver a encontrar también al final del Evangelio, en la cruz, porque será Nicodemo con José de Arimatea que reclamarán el cuerpo y lo depositarán en una tumba que estaba sin usar en el jardín cerquita donde habían crucificado a Jesús. Entonces 2 veces aparece en el Evangelio, una vez hablando con Jesús, capítulo 3, y luego ya en el capítulo 20, cuando sepultan a Jesús. Bueno, voy a proyectar el texto. Es un texto denso y puede parecerle a uno mucha teoría. Voy a tratar de no alargarme mucho, pero sí de presentar las conexiones bíblicas en diferentes partes de la Biblia para que uno diga, con razón es que San Juan puso esto aquí y luego nos lo quiso transmitir en el capítulo 3. Proyecto el texto entonces. Se encuentran de noche con Nicodemo y comienzan la conversación entre ellos entonces. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y las personas amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces explico el contexto. Ya lo decía al principio, la conversación de Jesús con Nicodemo, maestro de la ley, maestro del pueblo de Israel en Jerusalén. Este señor conoce la escritura y es más fácil que él entienda las proposiciones que Jesús le hace. Y Jesús le está contando a él lo que Dios quiere de nosotros. Y le va a decir una frase que Nicodemo le va a quedar corta, que hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo no se la explica muy bien, pero Jesús va a decir, y tú eres maestro de la ley y no la entiendes, y le comienza a hablar. Lo que es carne, pero lo que es espiritual, y es a eso a lo que tenemos que llegar. Luego hace una revelación Jesús en el versículo 13. Nosotros comenzamos leyendo hoy versículo 14. Y Jesús revela que nadie ha subido al cielo. Y no, como el griego no trae comas, continúa, pero aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Pero aquí no nos toca a nosotros dividirlo, porque es como que Jesús le está dando una clave a Nicodemo. Nadie ha subido al cielo, nadie puede contarte a ti lo que hay allá arriba. Pero hay uno que bajó del cielo, y ese es el que te lo va a contar. Así que no le tomes cuento a aquellos de por aquí, porque ninguno de ellos ha subido al cielo, pero yo vine de allá, así que pon atención a lo que te voy a proponer. Y es cuando comienza entonces con van a unir ciertas oraciones, ciertos párrafos con así como, así será. Y lo que quiere Jesús es explicar que así como Moisés levantó la serpiente, dice el texto, en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga por él vida eterna. ¿Por qué como Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿A qué se refiere entonces Jesús? Y luego va a decir que también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Entonces, son dos realidades. Una pertenece al Antiguo Testamento y otra será el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver las conexiones. Según entonces Moisés, otra vez, y el Hijo del Hombre. Uno perteneciente al pasado, a la historia, a lo que ya se celebra, pero ya no existe. Y el Nuevo Testamento, lo que está por descubrir en Jesús. ¿Qué relación tienen estos dos eventos para que Jesús los ponga juntos? Primero que todo, tomar la parte de serpientes o el concepto de serpientes, porque dice que así como Moisés levantó la serpiente es el signo del pecado, es el signo de la trampa, es el signo de la palabra mentirosa que te hace caer. Libro del Génesis. En el libro de los Números aparecen serpientes en el desierto, se lo voy a explicar más adelantito, y es las serpientes que se vuelven la imagen del pecado, el pecado contra Dios. Y cada vez que una persona ha pecado y renegado contra Dios, una serpiente lo muerde y esa persona muere. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a la muerte. La serpiente se volverá entonces el sinónimo, el signo del pecado. Y Amós tiene dos, en el capítulo 5 y en el capítulo 9, el signo también de la serpiente como pecado que mata. Pero lo pone, y yo como se los había presentado una vez antes, como hay peligros externos afuera de la casa, pero dentro de la casa también puede estar la serpiente y te mata en el lugar más confortable o de más seguridad que tú tienes, porque así es el pecado. El pecado no conoce lugares. El pecado te parte el corazón, te aleja de Dios y te vas muriendo poco a poco, lejos de la fuente de la vida. Bueno,
Entonces, ¿qué tiene que ver que la serpiente en un poste, en un estandarte, y el Hijo del Hombre? Pues los dos fueron levantados, por supuesto, pero explico lo del libro de los Números. Me imagino que ustedes lo han escuchado antes, pero en todo caso lo explicamos. Primero que todo, Jesús levantado. Isaías 52, Antiguo Testamento, nos habla de un siervo de Dios que sufrirá, pero que será exaltado y levantado. Este texto va a venir en la primera lectura del Viernes Santo. Pongo aquí la parte del capítulo 52 en la traducción que nos trae la liturgia. Pero como cada país tiene ciertas variantes en la liturgia y en la traducción que utilizan, pues puede venir con diferentes lenguas o diferentes palabras. Yo utilicé aquí Biblia de Jerusalén, exaltado y levantado. Pero aquí dice que será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. Pero es el mismo texto. Y luego se salta al capítulo 13 para describir a este siervo. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de humano, de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Qué es lo que no se habían imaginado? Que este siervo, no teniendo ninguna culpa, cargó con los pecados de sus hermanos. Aquí Isaías en este tiempo es el año 537. Lo vamos a escuchar en primera lectura este domingo, acerca de un rey del imperio persa. Se llama Ciro. Ciro en el 537 conquistó Babilonia y le permitió a los judíos poder regresar a Judá. Los judíos no querían regresar y se empezaron a quejar de Dios, a dudar de su fe. Pensaban que cuando a ellos los deportaron de Israel hacia Babilonia, hacia Asiria primero, que Dios había perdido la batalla, que Dios no tenía poder. Y en la lectura que escucharemos este fin de semana se dirá, Dios es el Dios de la historia. Y Dios puso una bendición en este imperio persa para que Dios les permitiera a ustedes reformarse de su pecado, en ver realidades diferentes y que ahora puedan regresar renovados a Israel. Pero muchos de ellos no lo tomaron de esa manera, sino que simplemente se alejaron de Dios. Entonces, esta imagen del siervo de Dios apareció para agarrar esos pecados de renegar, de dudar de Dios, de alejarse de Él, y los va a renovar. Y ellos se van a dar cuenta que sus pecados, sus delitos, fueron cargados por Él, que no los merecía. Este Señor va a morir y va a resucitar. Los cristianos de una vez vimos a Jesucristo allí, pero los judíos dicen que no, que representa a Israel. Pero el texto no dice eso. El texto dice que este hombre es distinto y que este hombre es hijo, siervo de Dios, y que él va a cargar con todos los pecados de Israel, con todos los pecados de aquellos que vinieron de Judá. Bueno, todo eso para decir, este es el hombre que sufrió, pero será engrandecido y será puesto en alto. Tal parece entonces que la solución en el libro de los Números, ahorita lo explico más después, se torna en una figura que se realizaría plenamente en Cristo. Entonces, no se olviden, tenemos a este hombre sufriente, como Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús que toma todos los pecados del mundo, se vuelve el Cordero el Jueves Santo. Cuando están matando al Cordero, también están juzgando a Jesús y lo van a crucificar. Y entonces, en el libro de los Números hay otra imagen, que es que esta gente estaba renegando de Dios. Y Dios les puso serpientes. Les decía, como signos del pecado.
La serpiente que mordía a una persona se moría. El pecado que muerde a una persona le quita la vida también. Entonces Moisés le pide a Dios que estas serpientes no nos maten. Y Dios le dice, entonces pon una serpiente sobre un estandarte o enroscada en un estandarte, y el que la vea, si miramos la serpiente, nos sanamos. No es por la serpiente, sino por la promesa de Dios. Pero la serpiente significa el pecado, ese renegar de Dios, ese enojarse con Dios, ese alejarse de Dios que te quita la vida. Pero Dios dice, si ponen la serpiente sobre el estandarte y la persona que sea mordida por la serpiente ve el estandarte, la promesa es, se sanará. Y así pasa. Aparecieron las serpientes primero, debía haber contado esto al principio, porque ellos saliendo de Egipto ya estaban renegando de Dios. Y entonces empezaron a decir que por qué Dios los había sacado a morir en el desierto. Y diciendo también que esta comida, el maná, era horrible, sabía feo, decían ellos. Entonces es cuando Dios pone esas serpientes. Pero vuelvo a repetir, son el sinónimo del pecado, cómo se cuela el pecado en la persona y le va quitando la vida poco a poco. Cuando tu vida psicológica, espiritual, se va secando, aunque tengas vida biológica, vas a sentir un vacío tremendo. Y tienes 2 piernas para correr, tienes 2 manos para trabajar, pero tu espíritu va a estar por el suelo. Eso es a lo que se refiere justamente el tener cuidado con estas serpientes. Entonces las serpientes eran la imagen del pecado de estas personas que los conducía a la muerte. Y Dios lo que quiere es que cada uno de ellos confronte su pecado. Ahora entonces, con las serpientes puestas sobre un palo, sobre el estandarte, ahora cada persona tiene que enfrentar su propia serpiente, su propio pecado. Y hay que verla y asumirla. Y confiados en la promesa de Dios, que viendo la serpiente, que contemplando nuestro pecado, que sanarían, pues la serpiente no es la que sana, es la promesa de Dios la que sí sana. Eso es bueno tenerlo por lo menos en nuestra memoria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la confesión? Si es que te confesaste, pues identificamos y examinamos nuestro pecado, la serpiente. Lo reconocemos y revisamos lo que hace en nosotros. Y entonces usted lo está confesando ante una persona que usted no conoce. Usted dice, sí, yo conozco al Padre, pero en realidad no lo conozco bien. Es como un extraño todavía que va a escuchar mis serpientes, que yo le vengo a tirar las serpientes a él. Confesamos esos pecados. Miramos la cruz y le entregamos todas nuestras serpientes al Señor. Y fíjese que el Señor las recibe. Entonces, vuelvo otra vez al principio. Levantar la serpiente para los de los libros de los números después de haber renegado significaba recobrar la sanación. El que vea al Hijo del Hombre levantado, y diremos nosotros ya, esa es la cruz. Ese siervo de Yahvé que cargó con todos los pecados de sus hermanos, que no renegó y que con mucho amor se entregó por nosotros, pues en él recibimos nosotros lo que llamamos la absolución, en nombre del crucificado. Y usted va a escuchar la oración de absolución, que es que el Padre de las misericordias nos entregó a su Hijo querido y nos dio el Espíritu Santo también para el perdón de los pecados. Es decir, Dios está lejísimos, pero en el Espíritu está cerca y nos perdona, nos limpia, nos retira la serpiente. Entonces, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Lo que significa entonces es que el que mira al Hijo del Hombre, el que lo contempla, adquiere una visión de sanación y de liberación del pecado. Dijo el soldado romano, verdaderamente
Este era el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios. ¿Y de qué nos sirve eso? Que Jesús sea levantado en la cruz, ¿de qué nos sirve? Porque todo el que crea en Él tendrá vida eterna. Entonces el sentido de todo esto, de esta frase con la que abre el Evangelio de este domingo, es de una promesa, es de recordar que hay esperanza, recordar que el pecado es horrible, que hay pecado por todos lados, que pareciera que el mundo está lleno por todos los puntos, los 4 puntos cardinales, pero hay una esperanza mucho más grande y que Dios no quiere vengarse del pecador, sino que Dios quiere su conversión y su sanación. Por eso es que es importante este levantado, el Hijo del Hombre, que está en alto. El único deseo de nuestro Padre Dios es que nos liberemos de los pesos que nos detienen y que tengamos vida plena en Él. Revise otra vez esta última oración para que todo el que crea en Cristo tenga por Él vida eterna. Bueno, continuamos. Número 2 es el versículo 16. Este es el versículo 14 y 15. Y ahora entonces saltamos al 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo podemos desglosar también, pero fíjese que la fuente de esta relación es el amor. Y es un amor que es: tanto nos ama el Señor Padre que nos dio a su Hijo único. Entonces no es porque Dios está pidiendo algo para Él. No es por un interés de adoración, de sacrificios, de ofrendas o de dinero. Dios no necesita nada de nosotros. Pero Dios lo que hace es donarse en vida y vida en abundancia para que tengamos vida eterna, vida en Él. Esta vida eterna no es la vida después de que usted se muera. Es la vida aquí también en la tierra, que comienza aquí. Usted comienza a tener destellos de vida eterna cuando le da lugar a Dios, cuando comienza a doblegar su ego y perdona, cuando doblega su ego y se contenta con el bien de los demás, cuando no es todo para mí, sino que comienza a tener los sentimientos que tuvo Cristo Jesús, que es el ejemplo nuestro. Pero me revuelvo otra vez a este versículo, y es porque está basado todo en el amor. Y ama Dios tanto al mundo que da a su único Hijo, entonces, un regalo de recuperación para tener vida en Él. Dios envía a su único Hijo y el que entre en relación con Él descubrirá que su vida puede llegar a ser completa, eterna. Entonces, desde ya, desde aquí, usted conoce sus problemas, es consciente de sus problemas, no huye de sus problemas, pero tiene una visión espiritual de que usted va a salir adelante, de que usted en Dios va a tener la capacidad mental y espiritual de aprender de todo esto, de adaptarse, de comportarse como hija de Dios, como hijo de Dios en medio de estos problemas, en lugar de que le agarre pánico y que sea imposible para usted continuar. Pero, ¿por qué enviarlo a morir? No, en realidad no era el envío, no lo envió a morir, pero resultó que en el proceso Jesús va a descubrir que es en la muerte donde Él puede agarrar todos estos pecados y estas actitudes de las personas. Lo que Dios envió a Jesús es a amar y a dar a conocer el amor del Padre por su creación. Mostrar claramente a aquellos alrededor que el Padre los amaba, que usted es leproso, sí, pero el Padre te ama. Y hoy el Señor te pone la mano y te quita la lepra, porque lo que quiere Dios de ti no es que estés en problemas, sino que
tengas tu corazón dispuesto para vivir una vida divina. Pero el problema fue la resistencia de los fariseos, la resistencia de ellos contra Jesús, y ellos tenían la verdad según ellos, y es con esa verdad que van a condenar a Jesús a muerte. Se pone de evidencia que la liberación tiene que ser muy profunda, porque ellos se agarraron de la silla de Moisés, de la cátedra de Moisés, y no quieren dar su brazo a torcer, no quieren aprender de Dios. Por el contrario, se están dejando morder por la serpiente, porque cada vez más, en lugar de responder como la Escritura respondería, con misericordia, comienzan a responder queriendo matar a Jesús, queriendo acabar con él, sin saberlo que era el Hijo de Dios. Un ejemplo de esta oposición se los pongo en Lucas, capítulo 11, versículo 14. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Y luego va a haber una discusión de Jesús con ellos. Pero lo que me interesa es que este hombre no habla. Este hombre era mudo. Y como saben ustedes, en la antigüedad, como no se sabía la causa de ciertas enfermedades, de ciertas limitaciones, de una vez decían que era un demonio, porque el demonio es contrario al poder estar libre. Entonces, este señor tiene un demonio, dicen ellos, tiene un obstáculo, tiene algo que no lo deja avanzar a la plenitud de una persona normal. Este hombre no puede proclamar la Torá. Este hombre no puede leer la Escritura. Así que este hombre está como descartado en la sociedad. Este hombre nunca va a conocer el hecho de poder crecer como una persona madura, porque cualquier judío que ya es maduro, que ya está grande, que está adulto, tiene que proclamar la Escritura. Él no lo puede hacer. Este hombre no pertenece completamente a la sociedad porque tiene este pequeño problema y por eso le llaman demonio. En lugar de alegrarse que Dios ha abierto la boca para que este hombre pueda ser parte de la sociedad, lo que ellos ven es negativo y es comenzar a decir que Jesús hace milagros trayendo energía del demonio. Y Jesús les va a traer a decir, es que entonces el demonio puede estar en contra de sí mismo, es que el demonio va a sanar a la gente. No, no hace eso. Entonces despierten, casi que les está diciendo en la cara. Pero Jesús está casi que asustado de la oposición al bien, oposición al restablecimiento de un hijo de Dios que tomará su puesto en la sociedad. A ellos no les interesa. Ellos todo lo que quieren es ver cosas negativas en Jesús. Sus malas intenciones, pongo yo aquí, y el rechazo de lo que Dios hace, muestra un bloqueo interno tremendo. Se necesita una liberación profunda para tener un corazón nuevo. Es ahí donde Jesús tomará todo lo negativo, todo el odio, toda la muerte que llevan en el corazón, y Jesús la va a agarrar para él. Se los había dicho antes, pues, porque me parece a mí impresionante cómo Jesús no responde durante la pasión, cómo le gritan a Jesús, y Jesús, aunque le gritan, aunque lo insulten, aunque le den de cachetadas, que le pongan corona de espinas, Jesús va a morir también por esa gente. Jesús no le va a decir a ellos, por ti no voy a morir porque me hiciste esto. No. Jesucristo se va a guardar todo eso y va a amar a esa persona que lo está insultando, degradando en ese momento. Y en su corazón él está diciendo, en el amor que le tengo a Jesús, me imagino que él diría, te amo, entrégame ese odio, entrégame todo lo que tienes, porque yo voy a morir por ti. Yo quiero que me entregues toda la basura que tengas. Soy el divino basurero hoy, entrégamelo todo.
que yo me lo llevo a la cruz. Esa es la única manera de hacer una transfusión profunda de espíritu para que experimenten el amor eterno de Dios y las posibilidades de vida que vienen de Él. Solo entonces porque esto es importantísimo, ellos tomarán en ese momento libremente la última decisión de aceptar o quedarse en la oscuridad. Entonces, solo porque Jesús los ama, solo porque Jesús ha tomado todas sus cargas y las ha crucificado en la cruz, no quiere decir que ellos se van a dejar. El texto que les traía es para mostrar que aún con amor, aún con poder, aún restableciendo a una persona, a un hijo de Dios, ellos no quieren, están bloqueados. Pero a final de cuentas será de ellos la decisión de aceptar o quedarse en la oscuridad. Están libres, sin presión, sin amenazas, sin condenación. Ahora, otra frase muy linda. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Esto que es muy lindo. Dios no va a enviar a su Hijo para echarle en cara al mundo sus pecados, sino lo que quiere con su Hijo es que el mundo entienda el amor que Él le tiene y que se salve, que haya vida y que haya vida en abundancia. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Todos los conceptos de un Dios castigador o que te prueba no entran en la reflexión de Jesús. Ahora, Jesús se muestra como un modelo de humano perfecto, de modo que sepamos cómo es que podemos alcanzar la perfección y la calidad de vida. Hay que perdonar como perdona Jesús. La frase que se ha dicho desde miles de años, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Entonces sería bueno, y usted dirá, pero Padre, hay días que no tengo la fuerza espiritual para hacerlo. Pero tú sabes ya dónde es que el Señor te quiere llevar. El Señor no, lo pongo aquí más abajito. La importancia en Jesús no es andar como policía detrás de ti. Es que la gente va a cometer un pecado y entonces voltea el crucifijo, voltea a Jesús, pone a San Antonio de cabeza, como ocultándose de Dios. No podemos ocultarnos de Dios y Dios no quiere andar como policía detrás de ti, sino que Él quiere darte la luz. Por eso me encantó esta ilustración, porque en la cruz lo que Él nos está diciendo es: aquí hay una luz para ti. La cruz tiene que ser levantada, como decía el versículo 14, que se levante para que, como pasó en el desierto, que viendo el pecado se sanaron, que tú también hagas el camino para sanarte. Y si no caminas y si no sanas hoy, tú tienes la luz para saber dónde ir y que lo hagas un día para tomar decisiones correctas hacia una vida plena. Bien, es lo que en realidad pues el texto está tratando de decir. Me regreso hacia atrás solamente para mostrarles al principio. Entonces veíamos el versículo 14, 15 y luego 16, porque tanto amó Dios al mundo para que tuvieran vida eterna. Y todavía el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que se salve por él. Todas estas parecieran como que son frases en la discusión con Nicodemo. Después comienzan una serie de frases, de versículos, que si usted examina la idea central de uno de ellos, se va a fijar que es muy parecido al siguiente, pero dicho con palabras diferentes y con ejemplos distintos. En uno va a hablar de juzgar, en el otro va a hablar de la luz y la oscuridad. En otro va a hablar de aborrecer el mal y otro de obrar la verdad. Pero a final de cuentas son comparaciones en contrapuestas, algo negativo, algo positivo, y como que el escritor quería explicarlo bien y le quedaron 4 versículos con ideas grandes,
pero las cuatro hablan de lo mismo, con diferentes palabras y diferentes oposiciones. Entonces me regreso a donde estaba. Entonces Dios mediante, pues que nosotros miremos la cruz en ese estilo, sabiendo que el Señor no nos muestra la cruz para decir, yo morí por ti y ahora me la pagas. No, Dios no envió a su Hijo para que te sientas juzgado. Es el pecado que has cometido que te hace sentir culpable. Y la cruz que estás viendo te está diciendo, mírame a mí y déjame ese pecado que tú andas, déjamelo a mí. Porque así tú puedes comenzar a tomar decisiones correctas sin que tengas ese peso del pecado. El número 4 que pongo acá es lo que le mostraba antes, las ideas. El que cree no es juzgado. El que no cree ya está juzgado. Esta es una idea que maneja Jeremías. Jeremías dice que Dios no castiga, que el pecado que nosotros cometemos y el sufrimiento que nos causa, ese ya es el castigo. Que el estar lejos de Dios, ese es ya el castigo, porque lejos de Dios no puede haber felicidad. Entonces, no es que Dios venga a juzgarnos, sino que en nuestro pecado y por no creer, ya nosotros nos estamos juzgando a nosotros mismos. Vino la luz al mundo y las personas amaron las tinieblas, la contraposición. El que obra el mal aborrece la luz, otra vez contraposición, pero son ideas parecidas. El que obra la verdad va a la luz, ahora de una manera positiva. Y así queda de manifiesto que sus obras vienen de Dios. Para meditar. El maligno enemigo de Dios está tentándome frecuentemente. Soy humilde para revisar mis flaquezas y mirar la cruz de Jesús como el símbolo de salvación más importante, donde Dios ha querido reconciliarse con los que somos pecadores. Tomo la cruz de Jesús en serio. Me identifico con Cristo crucificado que sufrió por mí y por mi liberación del mal, del pecado y de la muerte. Llevo con orgullo la cruz de Cristo y me manifiesto abiertamente cristiano. ¿Conozco la luz? Hay muchas formas de cristianos light, así como la Coca-Cola light o la Coca-Cola cero. Así hay cristianos cero, que tienen el nombre de cristiano, tienen la partida de bautismo, pero todo es un cristianismo a la ligera y creen en todo, pero nunca se han leído la palabra, no le han metido meditación ni oración. Entonces ese es un cristianismo muy superficial, sin una mirada seria al Señor. Entiendo que no hay un cristianismo sin cruz, es que es claro para nosotros. Como decía el principio de la Escritura, así como se levantó en el libro de los Números, en el Éxodo, esa serpiente para que ellos pudieran sanar, así se ha levantado Cristo. Entonces, en la cruz está la clave para la paz, para el hacerse humanos completos. Soy seguidor, discípulo de un crucificado. Es que soy consciente de eso. Soy capaz de hablar de Cristo a mis amigos, colegas, a los que me rodean, o oculto mi fe ante el mundo. Es que parezco de Cristo o no. Vean la cruz de salvación, donde Dios nos dio la vida. Precio de la redención de la humanidad caída. Cruz de Cristo, ven.
en sí nos redimió de la muerte y del pecado. Cruz de Cristo.